Y poeta, Rocío Rojas Marcos, que bueno, es todo un placer, un orgullo y sobre todo estamos muy agradecidos de que venga por aquí por el centro, porque no tenemos habitualmente la oportunidad, la ocasión de que alguien con su talento y con su biografía y con su trayectoria como poeta, pues nos pueda venir al centro a contarnos qué tal le va con esta faceta suya de creadora, ¿no? De creadora literaria, y nos cuente sobre algo que sí que no tenemos la oportunidad de disfrutar cuando estamos en clase, porque cuando estamos en clase tenemos un libro, o me tenéis a mí contando cosas, o vemos una peli de esas pesadas que yo os pongo de directores de los años 70, o tenemos el poema tal cual que tenemos que analizar, y en esta ocasión cruzamos esa cuarta pared que se dice en el teatro para conocer a alguien que construye, que edifica esas creaciones literarias, en este caso más poeta, pero también relatista, ¿no? También ha hecho algo en prosa, ensayista, y a la que yo pues le he preparado una serie de preguntas, y que también a vosotros invité ayer a que alguno subiera alguna pregunta a nuestra clase de Classroom, para al final de este careo que vamos a tener, pues que vosotros también podáis aportar vuestro punto de vista, que os quedéis con las cosas que ya vais diciendo y lo que yo le voy preguntando, y ya los que subisteis alguna pregunta, si queréis se la hacéis al final, y los que no la habéis subido pero os parece que podíais preguntar algo, que lo hagáis también. La idea es que esto sea distendido, lo que no quiere decir tampoco que estemos cada uno en nuestras cosas, ¿vale? Bueno, antes de nada voy a hablar un poco de ella, porque, bueno, seguramente vosotros por la cercanía catalina a lo mejor sabéis algo de Rocío Rojas Marcos. Estuve aquí el año pasado también, ¿sí?, hablando para invitarlos a todos a estudiar filología. No sé si conseguí si conseguí alguno de aquí al año que viene. Bueno. No sé de quiénes estaban por aquí, o sea que algunos sí me han ¿Algunos estuviste el año pasado? Sí, ¿no? Algunos Ella, sí. Blanca, Rodrigo y bueno, alguien más, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues Rocío Rojas Marcos es profesora en la Universidad Pablo de Olavide, también es profesora de la International College de Sevilla. Ahora estoy en la Universidad de Sevilla. Ahora en la Universidad de Sevilla, sí. Vale. Filóloga de árabe y doctora en literatura y estética. Es una autora, se puede decir que prolífica, porque tiene bastantes cosas ya publicadas. Poemario, entre los poemarios, es decir, los libros de poesía que tiene escritos, tiene uno titulado Habitada por Palabras, también otro que es GMTT, bastante curioso el título. Bueno, ahora lo cuento, ese es que está aquí metido, ¿vale? Sí, está el libro entero metido en una revista. Ajá. Y también tiene algunos libros de ensayo, ha centrado bastante su tarea como investigadora en el norte de África, en Marruecos, concretamente en Tánger. He estado bicheando un poco tu bibliografía y tiene algunos libros interesantes como Tánger, Segunda Patria, o Carmen Laforet en Tánger. Carmen Laforet es una autora bastante importante en la literatura española del siglo pasado. Es también relatista, es decir, que controla también la narración, no solamente el verso, y tiene varios premios, como el premio El Drag de la Universidad de Cádiz y el Manuel Alcántara de Poesía de 2020, que antes lo hemos estado comentando, y que se lo dieron por un poema que yo he estado leyéndolo por encima, la verdad, que se titula Ayer soñé que regresaba a Manderley, que es bastante bueno y que, bueno, pues gracias a él recibió este reconocimiento que es bastante importante. Bueno, vamos a empezar por algo que yo creo que es bastante profundo. Estamos aquí como... Estamos incomodísimos, sí, porque estamos como para atrás, para adelante, como estamos juntos. Pero bueno, no tiene arreglo, que son todas las sillas. No podemos meter. No, de hecho yo creo que si yo me pongo una más, así por lo menos puedo girarme. Lo que habría que cambiar, ¿no? Sí, venga. Perdona, claro. Bueno, no pasa nada, la cámara. No, yo digo porque si la cámara de así tú estás ahí, es que si estamos así, como que queda mejor, que claro. estamos más... Sí, vale, con el espacio por medio. Tenemos como más... ¿Nos pilla, Rodrigo? Sí, vale, yo creo que así estamos más... Es que antes estábamos los dos como muy juntos y yo no me puedo ni girar. Vale. La primera pregunta
tiene su cierta profundidad. ¿Qué es para ti ser poeta? Venga. Bueno, yo primero os quiero saludar, sé que hay además algunos que nos conocemos desde que teníais 3 años, o sea que hay gente que me conoce desde hace mucho tiempo. Me alegra mucho estar hoy aquí y que me des la oportunidad de hablar de pues una faceta de mi vida casi profesional, ¿no? A la que me dedico, aunque no sea la laboral, diríamos, ¿no? Para mí ser poeta es mi manera de relacionarme con el mundo. Eso es mi manera de explicarme lo que no entiendo de lo que me rodea. Entonces, bueno, es mi manera de intentar entender aquello que para mí en algún momento supone pues un desajuste, un desencuentro, un desconocimiento. Entonces, utilizar la reflexión a través de las palabras es una manera de darle forma a eso que no sé o que no estoy sabiendo comprender plenamente. Entonces, eso es como yo entiendo la poesía y para lo que a mí me sirve la poesía. Evidentemente, cada autor tendremos, ¿no? Cada autora tendremos nuestra manera de utilizar la poesía, pero yo creo que al final todos en realidad utilizamos la palabra para explicarnos aquello que en ese momento pues nos está perturbando, nos está incomodando o nos está haciendo feliz, por supuesto también, ¿no? No tiene por qué ser todo siempre. Aunque los poetas normalmente son un poco... Somos dramáticos. Son un poco dramáticos. Bueno, no sé, sí, en realidad porque al final, por desgracia, el mundo es más terrible de lo que incluso podemos imaginarnos, ¿no? Entonces, a la hora de hacerte preguntas, esas preguntas siempre te van a estar cuestionando sobre tu sitio en ese mundo y la relación con todo lo que hay en círculos cada vez más grandes, ¿no? Evidentemente, ¿no? Otra pregunta que yo creo que también tiene su profundidad es si la poeta nace o se hace. Bueno, yo creo que ahí hay de las dos, ¿no? Evidentemente la disposición o la facilidad para convertir aquello que en algún momento te puede estar incomodando, perturbando, aquello para lo que no tengas respuesta, que decía yo antes, la facilidad o el interés por querer darle forma poética, pues a lo mejor nace, es decir, lo traemos de serie, sino todos podríamos hacerlo en mayor o menor medida de una manera o de otra. A partir de ahí la poeta se hace, porque las cosas no surgen por generación espontánea. Claro. O sea, yo necesito lecturas, todos necesitamos conocer vocabulario, evidentemente, para poder utilizar esas palabras, saber manejarlas, saber incluso manosearlas hasta, ¿no? A mí hay muchas veces que los versos, cuando empiezo a escribir, de pronto digo, esto se me está yendo y este verso parece que se va a romper y esto no está funcionando, o al revés, sí, este verso que a lo mejor sintácticamente estaría mal construido o que un profesor de lengua diría esto no es una oración correcta, sintácticamente no está bien, como verso es lo que yo quiero que aparezca. Entonces, bueno, pues eso al final... Eso sí es una cuestión de hacer, ¿no? Ahí sí está el trabajo casi manual, efectivamente, ¿no? ¿Y qué tal te llevas con la inspiración? Porque parte del interés de este encuentro también es ver cómo trabaja un poeta o un escritor en su ámbito privado, cómo se pone a trabajar, cómo le llega la idea y luego cómo materializa esa idea, cómo la convierte en poesía o cómo la convierte en relato. En tu caso, ¿cómo ocurre? Claro, eso tradicionalmente, ¿no? Desde la cultura que ahora estáis, ¿no? Seguís en Grecia y demás, claro, las musas y la inspiración eran algo como muy elevado, entonces eso siempre además genera ese rechazo directo que la gente en general suele tener a la poesía, porque parece que es algo elitista, que tiene que bajar una especie de rayo en forma de musa que te inspira unas palabras que realmente en tu vida cotidiana no utilizas. Y esa no es, por lo menos, mi manera de entender la poesía, sino todo lo contrario. Efectivamente, podemos llamar inspiración a lo que tú dices, a de pronto tener una idea. ¿No? Antes hablabas del poema Anoche soñé que regresaba Manderley. Yo este poema yo empecé a escribirlo porque de verdad se me salió la cadena de la bicicleta de la que yo hablo en ese poema y yo no había puesto una cadena de una bicicleta en mi vida.
Yo estaba en un momento personal, concreto, y de pronto, un día voy a salir y nada más pegar la primera pedalada se me había salido la cadena. Yo esto no lo he hecho en mi vida, porque de pronto estaba sola yo con mi bicicleta y me tuve que pelear, me llené las manos de grasa, me tuve que volver a casa a lavarme las manos, entonces todo era a contrapié. Y a partir de ahí, cuando conseguí empezar a pedalear, yo me sentí tan bien de haber sido capaz de ponerle una cadena a la bicicleta. Es una tontería, pero es real, daba igual que fuera eso. Claro, un símbolo, ¿no? Exacto, es una metáfora de lo que yo estaba siendo capaz de hacer. Y de pronto dije, pues... Y entonces fui pedaleando, tenía que ir por el río hacia Los Remedios, y de pronto me recuerdo perfectamente pedaleando diciendo, le he puesto la cadena de la bicicleta por primera vez. Y cuando volví a casa me senté y dije, yo esto voy a escribir algo. Y salió, bueno, pues una primera versión, evidentemente, de lo que luego fue Anoche soñé que regresaba a Manderley, que además, imaginaros, si habéis visto la película Rebeca, imagino, ¿no? Algunos, no... es la primera frase de esa película. Película Rebeca de Hitchcock. De Hitchcock, no sé si la habéis visto. Bueno, tenéis que verla. Exacto. Bueno, yo estoy... Y si leéis la novela, mejor, que es una maravilla de novela. Entonces, claro, diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver Rebeca de Hitchcock con una bicicleta? Bueno, pues ahí es como funciona la poesía para que las cosas encajen, o como yo hice que esto encajara, y funcionó, ¿no? ¿Alguna vez hemos hecho en clase algún ejercicio a partir de otro poema, de algún poema de algún autor clásico? Ellos han tenido que hacer una versión, ahí es un poco más fácil porque tienes como una referencia sobre la que crear, pero bueno, partir de la nada, claro, tiene esa dificultad, ¿no? Claro, entonces pues inspiración, pues sí, pues a lo mejor la cadena de la bicicleta fue esa inspiración, si la queremos llamar así, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. ¿Prefieres los poemas que acarician o los que golpean o los que te sacuden? A mí me gusta que me sacudan, a mí me gusta que me hagan daño, porque si no pasan por mí sin pena ni gloria. Yo puedo leer muchas cosas y hay poemas bonitos que tú dices, oye, qué bonito, pero no es un poema que se te quede, a lo mejor, a mí personalmente. A mí me gusta la literatura que me haga sufrir. Me gusta, de hecho luego, por ejemplo, me encanta, yo a diario, vamos, de hecho aquí la llevo, yo voy siempre con un libro en la mano, que es como mi manera de hacer que mi cerebro descanse. Si yo estoy trabajando, si estoy escribiendo, si estoy no sé qué, y de pronto necesito parar, yo suelo parar pues o leyendo novela normalmente, o viendo un capítulo de serie, una película, me da igual, todo, para mí todo forma parte de la misma del mismo mundo literario, ¿no? Lo necesito a partes iguales. Y me encanta cuando un libro me hace reír. Eso es dificilísimo. Eso es muy complicado. Es muy complicada. La literatura es fácil, que hace reír fácil no suele ser tan buena, ¿no? Por llamarlo en términos básicos de literatura buena o mala, que es un criterio que podríamos también discutir muchísimo. Pero que un libro te haga reír es muy difícil. Y a mí eso, cuando me pasa, me parece maravilloso. Y eso en la poesía sí que es ya prácticamente, para mí, casi inencontrable, ¿no? Que un poema te haga reír... entonces, bueno, por eso decías tú al principio, solemos ser más trágicos, ¿sí? Porque... Sí, más en eso, ¿no? Voy a hacerte una pregunta que creo que una alumna ha coincidido con la que yo te he hecho, que es si trabajas más con los acontecimientos cotidianos o partes también mucho de la fantasía, de cosas que imaginas, o sea, de lo que está afuera, más que de lo que está dentro. No, yo parto de mi propia experiencia. Lo había preguntado Claudia, creo. Sí. No, a mí me gusta escribir de cosas pequeñas. Entonces a mí me gusta escribir de cosas que me rodean, y para que eso me sirva, pues como decía antes, ¿no? Para relacionarnos con algo grande. Es decir, yo creo que todo es proyectable. Cada uno de nosotros podemos ser el mundo entero si queremos. Lo que hay es que saber mirar hacia afuera, ¿no? Yo creo que la literatura es un modo de mirar hacia afuera. Si conseguís que os guste leer, y en esta asignatura tenéis una oportunidad maravillosa, la literatura es la manera de conocer y de ponernos en el lugar del otro, y ese otro es cualquier persona de este mundo, tantas veces como os podáis imaginar, es decir, tantas veces como libros. Entonces eso es inagotable, ¿no? Yo creo que esa es una de las funciones de la literatura en general y de la poesía en concreto, porque suele estar dirigida a un yo o a un tú. A mí la poesía en segunda persona me interesa mucho porque el que la lee se siente interpelado directamente.
Entonces te está ayudando a ponerte en ese lugar. Entonces, cuando tú te pones en el lugar del que está escribiendo en ese momento, te identificas con eso. Si eso lo consigue el poeta de verdad, o la poeta, si lo consigue de verdad, quiere decir que ha hecho muy bien su trabajo, porque a ti te está haciendo pensar y reflexionar sobre aquello que está planteando, ¿no? Entonces eso a mí me gusta hacerlo, como decía, partiendo desde lo más pequeño. Yo tengo un muy buen amigo que es un escritor también extraordinario y que hace cosas para institutos maravillosas, ¿eh? O sea que un día Tirso Vallecillo es genial, y un día leyendo cosas mías me decía: pero Rocío, ¿a ti por qué se te funden todas las bombillas? Y es verdad, luego me di cuenta que hay cosas que incluso hacemos o que utilizamos como tropos habituales en nuestra escritura, que a lo mejor no somos ni siquiera tan conscientes. Y me puse a leer y es verdad que tenía como 5 o 6 poemas en los que... Y se funde una bombilla. Claro, el que se funde una bombilla, que es que llega una oscuridad que de pronto pues te hace sumirte en ese pozo, ¿no? Y yo, hasta que él no me lo dijo, no fui consciente. Me dice: se te funden todas las bombillas. Y me encantó, porque claro, me hizo darme cuenta, reflexionar sobre cómo utilizaba yo algo pues tan cotidiano como que se funda una bombilla, ¿no? Y luego en los poemas, ¿cómo te gusta hacerlo? ¿Te interesa meter acción, es decir, hacerlos más narrativos o hacerlos más sentimentales, más lentos, más...? En eso yo he ido avanzando y ahora estoy escribiendo cosas larguísimas. Es verdad que, por ejemplo, este primer poemario, Habitada por Palabras, que fue el primero que publiqué, sí son poemas más cortos, poemas más al uso, ¿no? Que sí hay, bueno, pues una estructura, no tienen rima, no tienen métrica, es decir, es todo verso libre, pero, bueno, sí tienen forma de lo que tradicionalmente entenderíamos por un poema de un tamaño medio, ¿no? ¿Te parece que se lo pasemos claro, por aquí? Por favor. Y paseándolo, pasándolo para allá y lo vais mirando. Esos por ahí. Aquí, por ejemplo, el que me decías antes, GMTT, también son poemas... son poemas de estructura tradicional, diríamos, pero estos, por ejemplo, estaban versificados, y al ir a publicarlos en esta edición, esto es una revista que dirige Juan Bonilla, el escritor, sí. Él me propuso ponerlos en prosa. Entonces, es verdad que están puestos en columna, pero en realidad él me propuso ponerlos en prosa, y yo, de Juan Bonilla, por supuesto que me voy a fiar al 100% siempre. Entonces le dije que por supuesto que sí. Y en cambio ahora, como decía, el de Manderley, ahí hay ya los 4 últimos poemas, son poemas de más de 100 versos, en los que sí hay una estructura narrativa. Es decir, ahí sí... hay una presentación, un nudo y un desenlace prácticamente, claro, en todos esos poemas. Y lo último que he escrito, que tengo por ahí ahora inédito, también, vamos, es un poema que hubo un momento que decidí que lo dividía y lo he partido en 2, pero son casi 300 versos seguidos. Entonces, claro, ahí sí hay una evolución en el discurso interno del propio poema. Y piensas mucho en el modo de consumo de ahora, de las cosas, ¿no? Claro, eso se va de todos los modos de consumo. No es nada comercial, ¿no? No, porque hoy día todos consumimos pildoritas de 1 minuto, claro, de 2 minutos y tal, y los relatos, cuando son muy largos, como ese que yo he metido de Cortázar, del Atasco, tan largo, a cualquiera se le hace bola, ¿no? Bueno, es que ese relato es maravilloso. Es maravilloso, tenemos que verlo. Es imposible no leerlo. Claro, y de hecho luego hicieron unos microrelatos ellos muy interesantes y que salieron bastante bien, y yo creo que merecía la pena. La cuestión es, ¿tú piensas en esa brevedad, en ser breve? No, yo no. Yo no, como en esto no tengo ningún interés comercial, porque claro, aquí no hay nada, esto no me rinde, yo no soy García Montero, claro. Entonces, que ves tantos lados y vende libros como churros. Yo lo he visto con 300 personas en fila firmándole, claro, y mi pobre editorial me dice: Rocío, hacemos una presentación y vienen 3 personas y 2 son mis primas. O sea, que el mundo de la poesía, que el mundo de la poesía es así, y hay veces que no. Yo hay veces que he estado en sitios que me ha sorprendido al revés, y de pronto venía muchísima gente y decía: qué maravilla, ¿qué ha pasado hoy aquí? Pero bueno, que no solo yo, que yo llevo el aula de poesía de la facultad, al que estáis invitados todos cada vez que queráis, si os empieza a gustar la poesía,
Y nosotros hemos tenido en Sevilla a Ángeles Mora, Premio Nacional, una escritora de Granada maravillosa, y éramos 4 personas. Claro, y da una tristeza. Entonces, claro, eso... Qué horror, ¿qué le digo yo a esta señora? Claro. Por favor, qué vergüenza. Claro. Entonces, es que no lo podemos controlar. Y en cambio, pues hubo otra vez que vino Chuspato, por ejemplo. Ese día, pues sí éramos 25, 26, cosa que para la poesía está muy bien. Sí. Y 2 meses después le dieron el Premio Nacional. Entonces, claro, eso para mí fue una auténtica alegría, ¿no? Entonces, pues esas cosas son las que forman parte de, como decía yo antes, de mi manera de relacionarme con el mundo. A mí me encanta que eso me pase. Pero claro, aquí realmente rendimiento económico no lo hay. Yo no vivo de la poesía. Hombre, los premios son una maravilla. Yo por eso siempre he intentado mandarlo todo a premios primero. Ha tocado la suerte 2 veces, pero claro, no os cuento a cuántos me he presentado. Claro. Evidentemente, cuántos ni siquiera noes he recibido porque ni te responden. Entonces, claro, eso ya... Pero bueno, es la única manera de que por lo menos sí un poco, funcione, ¿no? De una vez. Hace poco me invitaron a un recital y nos pagaron. Y yo decía, wow, me acaban de pagar por leer poesía. Y esto ya es... lo máximo a lo que podría debería aspirar, ser así, y debería ¿no? ser así, es lo que decías tú antes, ¿no? Por supuesto que debería ser así, porque al final esto es un trabajo que yo estoy ofreciendo. Claro. Pero bueno, no, y yo sí conozco a gente que vive de la poesía. O sea, yo he estado ahora el mes pasado en un festival de poesía del Mediterráneo en Túnez, al que nos habían invitado, y yo era la única que no se dedicaba profesionalmente a la poesía. El resto, 2 de ellas habían sido además Premio Nacional, viven de sus recitales. Ellos están, pero claro, están todo el día con la maleta. Sí, pero eso a lo mejor en España son 20, sí, 30 personas. Y como mucho. Claro. Y estas porque además tienen unos perfiles muy concretos, porque una escribe en gallego y la otra escribe en euskera. Entonces, claro, ellas sí son pues como muy, muy extraordinarias, porque al final no hay tantas poetas en euskera que ganen premios nacionales. Entonces, bueno, pues Miren Agur vive de su poesía. Bueno, eso es insólito. Bueno, una pregunta más de otro tipo. Si tu casa estuviera en llamas y tuvieras que sacar libros de ella, ¿qué libros sacarías? ¿Qué libros rescatarías en ese momento de agobio? Wow, esa es una pregunta muy difícil, porque para empezar es que mi casa ardería entera por el papel de los libros. Tiene mucho papel, ¿no? No, qué horror. De hecho, yo hay muchas veces que yo creo que todos, cuando nos acostamos solemos ser bastante neuróticos en los sueños, esto es recurrente. Nuestra casa tiene un pasillo muy largo, a los 2 lados hay libros en las estanterías, pero a un lado están las habitaciones de los niños y a la otra está la mía. Y yo siempre pienso, bueno, aquí como esto arda, estamos, o sea, hay que atravesar un pasillo de libros. Entonces, bueno, esa es una auténtica obsesión. Pero rescatar es complicado. Si quieres que sea un libro de poesía, por ejemplo, yo rescataría Palabra sobre Palabra de Ángel González, que para mí es quizá mi autor de cabecera, o Las personas del verbo de Gil de Viedma. La poesía que más me gusta leer es la de ese tiempo, ¿no? de los años 50, la generación de los 50 española. Para mí es coincido contigo en gusto. No sé si tendrá que ver que los dos somos del 79, pero yo para coincido mí es sin duda eso. Y bueno, la realidad y el deseo de Cernuda, bueno, es que eso es extraordinario, ¿no? Pero si no, los años 50. Muy bien. Ya para ir terminando, ¿qué le diría a un adolescente como los que tenemos hoy aquí para que se interese por la poesía o se interese por leer en general? Esta es importante, vamos a tomárnosla como a ver si nos cala lo que diga. Esa es importante y es difícil. Pues yo creo que lo primero que aunque perdona que te corte, yo le digo mucho a ellos que ellos, aunque no lo sepan, son consumidores también de poesía. A veces una poesía no muy buena, pero ellos escuchan mucha música. Ah, claro. Y en la música tenemos ahí detrás unas letras, ¿no? Eso es poesía y la necesitamos, vosotros la necesitáis igual que nosotros para los momentos en los que estamos mal, los momentos de felicidad, los momentos de celebración. Ahora venimos de una fiesta que hemos escuchado mucha música con letras más o menos buenas, pero también está ahí la poesía. No, los villancicos son poesía popular. Entonces, ¿qué le dirías tú a ellos para que se animen a pasar al libro? Pues claro, yo creo que eso, el rechazo sistemático general a la poesía
es porque lo que se lee con esta edad es, por ejemplo, Góngora. Claro, es que es imposible, si es que Góngora hasta para nosotros es un sufrimiento. O sea, yo recuerdo un curso de especialización de máster solo sobre Góngora y Paco, el profesor, que ahora es compañero mío de facultad, que es su especialidad, él es guitarrista, todo esto, o sea que él sí combina la música con la poesía en su propia obra. Estuvo el curso entero y cada día que teníamos clases no pasábamos de analizar 3 o 4 versos de Polifemo. Claro, entonces eso es que es un disparate. Porque, claro, enfrentarse a ese tipo de poesía con esta edad es directamente hacer así y decir una y no más. Claro. Pero claro, hay tanta poesía, hay tanta posibilidad de leer otras cosas que sí son, pues no solo más accesibles, sino más cercanas, con las que te puedes sentir más identificado, y ya se llegará a Pero tienes que recomendar algún poemario para que lo leamos también en clase nosotros y de alguna manera prolonguemos este encuentro de hoy. Venga, déjame que le dé dale una vuelta en casa y se lo dice a Catalina, que ella no lo diga, y lo pillamos y lo tenemos en clase y lo leemos de vez en cuando para ver si por ahí entramos mejor. Había una pregunta también de Lucía que decía que qué consejo le daría a los alumnos de esta clase que quisieran dedicarse a alguna disciplina artística, que hay gente interesada en hacer algo de... Por favor, que lo hagáis, de verdad, y además que lo hagáis por puro amor al arte, literalmente, y mira que es una frase utilizada y manoseada. Las cosas hay que hacerlas y fallar 300 veces y tropezarse 400 y volver a intentarlo otra vez, porque es la única manera, es lo que yo decía antes, a cuántos premios me habré podido presentar, ni os lo cuento. O sea, y antes no se podían ni mandar por mail, antes había que mandar copias por quintuplicado, por no sé qué, con las plicas cerradas, a máquina, numerar los versos, o sea, aquello era un suplicio, pero no puedes dejar de intentarlo hasta el último día, porque que si no, rendirse es de cobarde en todo, en esta vida, hay que levantarse siempre, ¿no? Lo que pasa que es muy difícil, evidentemente, y sobre todo no aspirar a ser directamente, por lo que yo decía antes, García Montero o Vargas Llosa. Eso, como hay 4 en este mundo que hacen eso no tiene nada que ver lo que hoy se considera éxito con el triunfo real de una persona que ha desarrollado su faceta artística, ¿no? Vocacional, plenamente, que es lo que realmente os va a hacer felices. O sea, el problema de los enfoques profesionales, laborales, académicos, es creer que todo se tiene que medir por el rasero del éxito, y el éxito tiene que estar vinculado con el ingreso directo que eso revierta, además inmediato, lo queremos todo inmediato. Esto es un proceso completamente distinto, ¿no? Sí. La literatura es un proceso lentísimo. De hecho, antes hablabas tú de Carmen Laforet. Para mí, ¿no? Seguramente la mejor escritora que ha dado este país. Escribió muy poco. Escribió poquísimo, sobre todo por culpa de que su primera novela fue un éxito absoluto. Claro. Entonces la catapultó a un éxito para el que luego ella misma sentía miedo. ¿Eso qué quiere decir? Que si a lo mejor le hubiera pasado al revés, ella hubiera tenido una trayectoria más plácida incluso para ella. Lo que se viene a decir morir de éxito. Exacto. Claro. Pero claro, eso tú no puedes preverlo. Esta señora con 23 años escribió, pues seguramente una de las mejores novelas que hay en la literatura española contemporánea. Sí. Es que eso ella no lo tenía planeado, eso nadie se lo podía figurar. Sí. De hecho, ni los que le dieron el premio Nadal, cuando supieron que era una niña de 23 años, básicamente, ¿no? Claro. Y ellos eran todos señores mayores con gafas de pasta. Imaginaros, en el año 45, ¿no? Es ese Nadal. En el año 45 en España, pues si aquí todos tenían... Claro, ¿no? Era una situación muy diferente, ¿no? Muy a la que podamos imaginarnos. Sí. Pero yo, sobre todo, insistir. ¿Qué libro fue el que escribió? Nada. Ah, vale, es que no sabía cuál era. Nada es, de verdad, si todavía no sabéis si os gusta leer, leéis Nada y después volvemos a hablar. Es una chica joven como vosotros. Sí, una niña que acaba de entrar a la universidad y entonces... Confundida en el mundo, de no saber para dónde tirar porque tiene... ¿no? Sí, bueno, claro, ha tenido que cambiar de vida, es una España muy complicada, claro. Ella quiere libertad y en su casa no le dan libertad. Es básicamente a lo que os enfrentáis todos los días, o sea que al final es la realidad
puesta por escrito, por eso tuvo el éxito que tuvo, ¿no? Bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, y si no, me gustaría que pudiéramos terminar este encuentro con un, si no te importa, una lectura, algún poema tuyo. De hecho, yo había traído todo esto también porque, claro, la poesía, no sé cuánto tiempo tenemos, la poesía... ¿Qué hora es? No... Y 11. Y 11. No se publica solo en libros de poesía, ¿no? Yo he traído este y el de la bicicleta, ¿está por ahí? Vale. Otro, sí. Este y este son el mismo libro en 2 ediciones, primera edición, segunda edición, pero tuve que cambiar de editorial por problemas administrativos que no vienen al caso, entonces bueno, cambió completamente. Este es un libro de poesía. Esto, por ejemplo, es lo que se llama una plaquette. Esto es un solo poema largo con forma de libro, entonces se publica de forma individual. Pero como decía, la poesía sobre todo, porque bueno, llegar a tener libros de poesía cuesta mucho tiempo y mucho, como decía antes, mucho esfuerzo de envío y de un no detrás de otro de editoriales. Se publica en antologías o en revistas, ¿no? Entonces, bueno, yo os he traído aquí las que a mí me parecen más interesantes de donde yo he publicado. Por ejemplo, la revista Big Sur Series, que es una cosa que se ha estado haciendo un tiempo aquí en Sevilla, una revista cultural extraordinaria, y me publicaron un poema. O en la revista Litoral, en la clásica Litoral. Esta es una revista que fundaron autores de la generación del 27, en la que, bueno, a mí me han invitado 2 veces a participar. Entonces te piden, estos son temáticos, ¿no? Uno sobre la felicidad, otro sobre el Mediterráneo. Pues me pidieron poemas, o en Estación Poesía, que es una revista que publica el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, que dirige Antonio Rivero Tarabillo, también un gran poeta de esta ciudad, o en antologías, como decía, ¿no? Entonces las antologías pueden ser antologías de autores de una generación, o antologías de mujeres, o antologías de temas, ¿no? Entonces, en este caso, pues estas sí son temáticas. Esta estaba dedicada al padre Majón, que fue, bueno, un gran revolucionador de los sistemas educativos en España, y me propusieron escribir sobre un tema concreto. Claro, no era pedirme un poema, oye, nos das el poema tal, nos cedes los derechos, que te lo pueden pedir, sino nos escribes un poema que hables de tanto. Entonces, eso también es muy interesante, porque claro, te hace ponerte a reflexionar sobre cosas sobre las que a lo mejor en ese momento yo no me lo plantearía. Entonces, he traído estos 2 porque, bueno, me parecían significativos. En este tuve que pensar sobre educación, y en este sobre Palestina. Entonces, este ha sido, bueno, pues en lo último en lo que me han publicado un poema que es efectivamente un poemario dedicado pues a la guerra en Palestina ahora mismo. Se acaba de presentar, hace 3 o 4 días ha sido la presentación en Madrid, y bueno, pues es un trabajo muy diferente a lo que yo suelo hacer normalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues es distinto, ¿no? Si nos quiere leer algunos... Os leo el que quiera. Si quiere empiezo por este, ¿no? Ya que además una cosa tan Sí, lo que ocurre es eso, que tenemos como 4 o 5 minutillos porque tenemos que irnos a otra clase. Nos encantaría estar... Yo preferiría quedarme ahora contigo, pero bueno, tenemos que hacer... Entonces... esta y media, vale. No, que se me ha pasado a mí, que pensaba que estábamos ya en el tiempo. Tenemos 10 minutos, ¿no? Sí, vale. Pues leo 2 o 3. Entonces, bueno, este poema se llama Así la tierra, ¿no? Y como decía, es un poema que me pidieron, es profeso sobre el conflicto en Palestina. Va encabezado por unos versos de un poeta palestino que se llama Murid Barghouti, que es uno de los que forman el grupo de la poesía de resistencia palestina, un autor muy interesante, que dice: hoy, en mi repentina tristeza, he visto el hacha. Y dice el poema: ruge desde dentro, se agarra a las entrañas, aprieta hasta dejarse las uñas. Ensordecida, como el ruido de un motor, como el aullido que apuñala la noche, como el silencio sin oxígeno de un incendio, como la oscuridad de una habitación sin hijo, como la nada yerma de este escombro. Ensombrecida, como las pisadas en tropel de pezuñas, como la roca de un desprendimiento, como la losa de una lápida, como las letras borradas de esa lápida. De tantas maneras ruge, de tantas maneras llora, así la tierra. ¿No?
bueno, es, como digo, un tono de poema muy distinto del que yo suelo escribir. Si queréis, por ejemplo, os leo de Manderley, sí, que los primeros son más cortitos. Yo creo que bueno, es más fácil, porque esto si no podemos estar aquí esta mañana. En este libro, sobre todo, la reflexión es sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo y sobre los desajustes que al final suponen una sensación de fracaso en la vida, que se producen entre la realidad y el deseo, ¿no? Que era, por eso decía yo que para mí es muy importante también ese título que Cernuda dio a su obra, ¿no? El desencuentro entre la realidad y el deseo siempre produce sensación de fracaso, desasosiego y desajuste personal, ¿no? Este poema se titula Apenas, porque forma parte de 7 poemas seguidos que llevan un título genérico que se llama Nexos temporales. Y así de golpe me entero de que la vida se ha ido, de que la vida pasa a veces cuando hiela, como también es esto de ahora en versos escarchados. Me entero de que la vida sigue y yo la quiero larga, muy larga, para ver otros otoños amarillos, otras ciudades atascadas, otras copas de vino con el filo manchado de pintura de labios roja. Y así de golpe me entero de que la vida resiste aunque explote una bomba mientras vuelvo de clase. Me entero de que la vida son los caminos que escogemos y normalmente equivocarnos al escoger esos caminos. También me entero de que la vida es andar por el arcén del camino correcto, pero no pisarlo. Y así, Jolín ha ganado. Mi Jolín era el tiempo y yo no sé cantar, creo. Qué bueno. A ver, algún otro que no sea... Bueno, en este hay algunos más cortitos. Y además aquí sí, el primer poema de este libro se llama Poesía, ¿no? Es como un intento de una poética, ¿no? Que en realidad es un poco osado que el primer poema que publico en mi vida sea como un intento de poética cuando no tenía poética todavía, ¿no? Pero bueno, sí es por intentar, lo que decía antes, ¿no? Por intentar decir para qué escribo yo poesía, ¿no? Y dice el poema, mi poesía se derrumba en estas páginas. No logro encontrar un verso sin verme desparramada en él. Abro el infinito cuando destapo el bolígrafo. Me siento, arrimo la silla, acerco la mano al papel y vuelvo a estar aquí. Vuelvo a desperdigarme, reaparezco en cada punto y aparte, me hundo en cada coma. Tomo aire, sístole, diástole, y aquí estoy otra vez desmigajada entre líneas, ¿no? Es esa sensación, ¿no? O el siguiente, ¿no? Expuesta, dice: en la última esquina de mi pensamiento, hace algún tiempo se abrió una grieta desde la que se escurre, como el tiempo indomable que nos ahoga, todo lo que he ido acumulando, reserva espiritual de mi propia vida. Me estoy vaciando despacio. Tras cada espacio en blanco, añado una nueva palabra a esta sucesión interminable de desnudos femeninos, a esta exposición desvergonzada e impúdica de mí, ¿no? Al final, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es para qué me sirve a mí la poesía. Claro, es mi modo de reflexionar, ¿no? Claro. Sí. No sé si nos queda algún tiempo más. Luego, por ejemplo, poemario que tú decías antes que tenía un título raro, que es con el que yo gané el premio Drag de Cádiz, Golf Mike Tango Tango, GMTT, son las coordenadas de la ciudad de Tánger para los controladores aéreos, ¿vale? Yo no lo sabía y un día fui a la torre del aeropuerto, que nos invitaron a una visita, y el controlador que conocía, que era el que nos invitaba, me dice: uy, mira, como sabía que yo trabajaba sobre Tánger, ¿no? Mi investigación en la universidad, todo mi trabajo es sobre literatura marroquí contemporánea, especialmente la escrita en español y la historia de la ciudad de Tánger, ¿no? En torno a esa literatura. Y me dice: uy, mira, este avión viene de Tánger. Y me dio lo que en las películas vemos, en las películas de controladores aéreos, que mueven las chapitas esas que parece de película. Eso es real. Ellos funcionan con esas cosas y les ponen las tiras con las identificaciones, las coordenadas y demás de los aviones. Y ahí fue cuando pues aprendí que GMTT son las coordenadas geográficas de la ciudad de Tánger por el sistema alfabético, como el de las guerras, ¿sabes? No sé cómo se llama eso, el lenguaje no es Morse, es código
Tiene un nombre, no sé. Bueno, el código alfabético como de las películas americanas, ¿sabes? Cuando dicen... Sí, cuando están los soldados. Exacto, los soldados que dicen no sé qué tango Mike, ¿sabes? Pues esas cosas, ¿vale? Pues entonces ese fue el título que yo le di porque Estás mirando a ti por si tú lo sabes por los cabos o algo así. Sí, pero tienen que tener un nombre. Yo es que nunca... La verdad es que lo he debido saber. Alfabeta, exacto, eso. Entonces, bueno, este poemario habla sobre la ciudad de Tánger, sobre mi relación con la ciudad, porque al final yo dedico tanto tiempo de mi vida a trabajar y a investigar sobre esa ciudad, sobre su historia, su literatura, que forma parte de mí. O sea, Tánger y yo somos ya un tándem, ¿no? Y de pronto, pues hubo un verano, esto lo escribí hace unos años, un verano, que me apeteció pensar sobre todas estas cosas, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, parte de mí, se llama el primer poema, de hecho. Entre panales de nubes que recortan el cielo, empujados por el viento, como huyendo de un temporal que arrecia, surge impertérrita la silueta única, permanente, de la costa norte de África, el trozo que mi vista alcanza, y Tánger sola, regia, presente casi en cada pensamiento mío. Incluso si retrocedo, si rebusco en mis veranos, siempre encuentro Tánger acompañando mi vida, como una presencia fija, como una parte de mí. No, bueno, entonces, ahí los poemas van cambiando. Hay poemas que están dedicados a mi relación con la ciudad y otros a personajes concretos de la propia ciudad, ¿no? Que eso sí es una poesía como un poco menos poética en el sentido tradicional del que podamos pensar, porque aquí hay poemas dedicados a Ángel Vázquez, por ejemplo, un novelista tangerino sobre el que yo investigo y trabajo muchísimo. Y dice, pero ¿y quién le escribiría un poema a Vargas Llosa? Bueno, pues sí, porque para mí es importante mi relación con este autor, ¿no? Entonces, bueno, pues claro. Es de ahí de donde nace este poema. Este poemario, vamos, en general. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más en vez de seguir hablando. ¿Queréis decir algo? ¿No? ¿Queréis denunciar algo? ¿Queréis decir, no vengas más? No. Bueno, yo creo que eso es muy interesante, estos encuentros, ¿no? Que podamos conocer de primera mano cómo se trabaja el material literario, porque nosotros luego nos hartamos de leer manuales donde aparecen nombres, fechas y tal, y esto es mucho más ameno, más interesante, más real, ¿no? Que sepamos cómo se mueve alguien en este mundo que es tan complicado, tan complejo, tan difícil de construir. Bueno, además fuisteis hace poco a la exposición de los Machado, ¿verdad? Sí. Y a mí creo que lo que más me gustó de la exposición, que me pareció muy, muy interesante, fue ver los borradores de los poemas suyos que había. Sí, verdad, había. Porque claro, eso es lo que vosotros veis esto y claro, pues, según esa tradición clásica de las musas inspiran al poeta, el poeta entra en trance y escribe 4 palabras, dice, eso es que son genios, claro, son auténticos dioses que componen estas cosas, que la mitad ni las entendemos, ¿no? Sobre todo eso, cuando decía antes, cuando leí Góngora, y dices, qué barbaridad, esto es inaccesible a nosotros. Y no lo es. De hecho, ahí eran poemas de Machado, cambiados y retocados, y había uno de ellos que me busqué, claro, lo fácil es buscar en internet y lo encuentras, busqué y digo, ¿cómo será este poema ahora? Porque claro, no estaba la versión definitiva, y la versión definitiva había cambiado bastante. Abajo él terminaba con un pareado y al final es un terceto, es decir... Yo vi que el de Lorca, el que le dedica a Lorca, exacto, la muerte de Lorca, también tenía muchos arreglos. Claro, eso para mí fue precioso, porque es verdad que yo ahora, por ejemplo, yo directamente me siento en el ordenador y escribo. Yo puedo tener, siempre llevo en el bolso una libreta y en el bolso puedo ir apuntando cosas, aunque sean tonterías. O sea, yo siempre llevo una libretita y yo voy escribiendo y después recupero alguna de las ideas, a lo mejor algo que he leído, algo que he escuchado, lo que sea, ¿no? Y después recupero, pero yo ya me siento directamente en el ordenador y escribo. Y claro, ahí ya esa parte bonita del poema corregido a mano no existe, porque yo lo que hago es escribir y de pronto digo, aquí esto no está funcionando y elimino un verso entero, o le cambio el tiempo del verbo, o le cambio, ¿no? Entonces, claro, eso ahora mismo es verdad que ahora eso lo hemos ganado, pero esto es, por eso decía antes, casi una labor casi manual, ¿no? Porque está todo el tiempo. Yo he conocido a algún poeta que me ha dicho que ha estado años modificando un poema, bueno, o sea, que se ha tirado tiempo
cambiándolo, porque claro, su vida iba cambiando, lo que pensaba sobre eso iba transformándose. Claro, eso hay un momento, pero eso yo creo que es como todo, ¿no? Hay un momento que hay que decidir que algo se ha terminado. Claro, porque si no, eso es la perfección. Pues, Bueno, eso Juan Ramón lo hizo toda su vida, ¿no? Claro. Juan Ramón Jiménez siempre estuvo retocando todos sus poemas, y en todas sus antologías hay poemas que están sistemáticamente cambiados de la versión anterior. Él nunca estaba de acuerdo con nada de lo que daba por bueno la vez anterior. Si Juan Ramón no lo hizo en su vida, ¿qué hacemos los demás? Claro. Apaga y vámonos, ¿no? Claro. De hecho, lo último fue cuando decidió que pasaba toda su poesía a prosa, es decir, que ya... Sí, ya que entraba como en un bucle ya un poco claro, obsesivo. eso es obsesivo, Sí, exacto, sí. eso es obsesivo. Mira, allí tenía ya una Venga. pregunta. Quería saber cuál de tus obras es tu favorita. ¿De las mías? Buena pregunta. Pues a mí me gusta mucho el poemario de Manderley. Yo creo que este poemario quedó muy, muy cerrado en un círculo, incluso la segunda edición, porque le añadí 3 poemas más y yo, vamos, de este libro estoy yo muy contenta. Pero es verdad que yo tengo especial predilección por un libro que hoy no he traído porque es de los de ensayo, que es la biografía del escritor marroquí Muhammad Shukri. Para mí ese libro yo creo que es, personalmente desde un punto de vista también profesional, académico, para mí es lo que más me gustó escribir, lo más difícil de todo lo que yo he escrito. Más orgullosa, a lo mejor, ¿no? Yo de ese libro estoy muy contenta. Es un librito pequeño, o sea, no es un poquito más grande que este, pero fue un libro muy complicado de escribir porque me pidieron, bueno, tenía unas condiciones concretas y eso fue un trabajo muy bonito. Pero de poesía yo creo que también, porque hay una evolución. Entonces, claro, desde mi primer poemario en el que yo ahora leo y encuentro pues cosas que yo ya no diría así, ¿no? Lo que decíamos antes, cosas que arreglaría, incluso recurrencias fonéticas que digo, jolín, cómo se me escaparon estas 3 tonterías y suena de pronto como muy cacofónico. Pues eso pasa con el tiempo y la distancia. Y yo creo que, bueno, Manderley es un libro que está muy, muy redondo, ¿no? Que tiene una forma que quedó muy, muy cerrada. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno, vamos a hacer una foto de grupo con ella, ¿no? Venga. La tengamos de recuerdo. Venga. ¿Cómo? Corta.